En este video continuaremos con el concepto de integral indefinida. Vimos hacia el final del video anterior que teníamos una tabla de integrales que no necesariamente nos iba a servir siempre y que íbamos a necesitar recurrir a veces a otras herramientas. Las primeras que vimos fueron las propiedades y ahora vamos a incorporar los métodos de integración. El primero que veremos es la integración por sustitución, en que consiste en transformar una integral que no es inmediata, es decir, que no está en la tabla, en otra que sí es inmediata mediante la sustitución de variables. Entonces, enunciemos el teorema. Sea h una función derivable en su dominio y cuyo rango es en un intervalo i. Y sea f una función continua en ese intervalo, con g antiderivada de f en ese intervalo. Entonces, la integral de f de h de x por h' de x por dx igual a g de h de x, que sería lo mismo que decir que si a h de x le pongo de nombre u, entonces h' por dx será la diferencial de u. Por ende, toda esta primera parte se transforma en la integral de f de u por du igual a g de u. Para aplicar este método vamos a necesitar hacer la sustitución en todo el integrando con el cambio de variable, que todo quede con la nueva variable que hemos elegido. Vamos a hacer el correspondiente cambio también en la diferencial y vamos a resolver la integral que surge, para luego volver en el resultado a los términos de la variable original. En este ejemplo podemos ver que podemos llamarle t, por ejemplo, a x cuadrado más 3, que es lo que está aquí adentro de este raíz. Si calculamos la diferencial de esta nueva función t que tenemos aquí, tendríamos que derivar esta parte y multiplicarlo por dx. Derivada de x cuadrado, 2x por dx. Es decir, que esta partecita que me está quedando de este lado con este dx ya casi me forman esto. ¿Qué me está sobrando? Este 2, que lo puedo mandar para el otro lado. Entonces ese 2 lo puedo mandar para aquí y me va a quedar dt sobre 2, que es lo que dice aquí. Ya tenemos entonces todo lo que necesitamos para sustituir aquí, porque todo esto se va a transformar en t a la u medio. Y esto con esto se va a transformar en dt sobre 2. Sustituimos entonces y ahora, como este sobre 2 es una constante, se puede ir para afuera. Esto ya está en la tabla, es como un x a la n. Para integrar t a la 1 medio por dt, me va a quedar t a la 1 medio más 1, que será 3 medios, sobre 2, y por el 1 medio que traíamos. Entonces, cuando tengamos el 1 medio, se cancela y por eso es que ya no aparece aquí. Lo último que nos va a faltar es volver a la variable original. No era t nuestra variable original. ¿Quién era? X. Y t era igual a x cuadrado más 3. Por lo tanto, la integral que estábamos queriendo resolver tiene por resultado x al cuadrado más 3 elevado a la 3 medios sobre 3 más c. El segundo método que vamos a ver es el método de integración por partes. Entonces vamos a hablar ahora de dos funciones u y b derivables en un dominio común. Y entonces, si yo tengo dentro de la integral el producto de una función por la diferencial de otra función, en lugar de resolver esta integral, lo que vamos a hacer es decir, esto es igual al producto de las dos funciones menos la integral de b de x por la diferencial de la otra función. Una forma más abreviada es esta que vemos aquí. ¿De dónde vamos a sacar toda esta información? Si tengo u, ¿cómo obtengo de u? Haciendo la derivada de u por dx. Y si tengo db, ¿cómo obtengo b? Haciendo la integral para poder obtenerla. Entonces, tenemos que saber a cuál de las dos vamos a integrar y a cuál de las dos vamos a derivar para completar la información que necesitamos para esta segunda parte. Condiciones para aplicar este método. En el integrando tiene que aparecer el producto de dos funciones como dijimos, y donde esta segunda integral sea más simple que la que estábamos trayendo. Una de las dos funciones que aparece aquí adentro tiene que tener una antiderivada conocida o calculable. ¿Por qué? Porque dijimos que para encontrar b necesito integrar. Por ejemplo, veamos este ejercicio. Acá hay un producto y hay dos cosas que no tienen nada que ver una con la otra. Entonces, una de ellas será u
y la otra será db. Alguno de estos dos se unirá con este dx para hacer el db. ¿Quién me conviene? Fíjense que para obtener du, ¿qué hacemos? Derivamos. Entonces nos fijamos cuál de las dos se hace más sencilla cuando la derivo. Si derivamos x, su derivada vale 1, bastante sencillo. Si derivamos 2 a la x, su derivada es 2 a la x por logaritmo neperiano de 2. Por lo tanto, no me conviene que este sea u. Me conviene que x sea u y 2 a la x por dx sea db. Calculamos du, que será derivada de x 1 por dx, y calculamos b, integrando esto, integral de 2 a la x, 2 a la x sobre logaritmo neperiano de 2 más c. Entonces, apliquemos la fórmula. U por b menos, este más c no lo escribimos, agruparemos todas las constantes al final. Integral de b por du. Si acomodamos un poquito la integral que nos quedó, como este logaritmo neperiano de 2 es una constante, puede irse hacia afuera. Entonces nos fijemos que la integral que nos ha quedado ahora para resolver sí está en la tabla, por lo tanto es más sencilla que la que habíamos iniciado. Podemos aplicar el método tranquilamente, resolvemos esta integral y ahora sí, como ya hemos terminado de resolver, más c. Para demostrar este teorema, sabemos que el diferencial del producto de dos funciones será derivada del primero por el segundo sin derivar, más primero sin derivar por derivada del segundo, que es lo mismo que si distribuyo la diferencial, que me quede de esta manera. Entonces hemos partido de esta diferencial y hemos llegado a esta expresión. Entonces ahora podríamos decir que el producto de u por db será igual a esta expresión menos esta expresión. Y si aplicamos integral en los dos miembros, vamos a llegar que la integral de u por db será igual a la integral de toda esta diferencial menos esta expresión que está aquí. Aplicamos la propiedad de la integral indefinida repartiendo el símbolo integral y luego podemos aplicar la definición de antiderivada, con lo cual nos quedaría directamente lo que está aquí más una constante. Pero si vamos a agrupar las constantes directamente al final en la segunda integral, como hicimos en la resolución anterior, obtenemos la fórmula que hemos planteado al enunciar el método. El último método que vamos a ver es el método de integración por descomposición en fracciones simples. Se utiliza para integrales donde adentro del integrando tengo un cociente de polinomios. Entonces tengo polinomios reales en x y vamos a descomponer en factores lineales o cuadráticos irreducibles ese denominador. ¿Para qué? Para lograr, en vez de integrar una sola fracción, integrar la suma de fracciones más sencillas que sí se puedan integrar. Entonces, vamos a trabajar con fracciones simples, donde si el grado del numerador es menor que el grado del denominador, ya podremos expresar ese denominador de manera factoriada y las fracciones simples que vamos a tener podrán ser algo lineal, donde arriba pondremos constante, algo factoriable, donde pondremos algo constante, y algo cuadrático no factoriable, donde arriba escribiremos algo lineal. Esas A y B mayúsculas son constantes que tendremos que averiguar cuánto valen para descomponer nuestras fracciones. Si el grado del numerador del polinomio que se encuentra en el numerador es mayor que el grado del polinomio que se encuentra en el denominador, podremos hacer la división de polinomios. Y la división de polinomios nos llevará a descomponer esta única fracción en el resultado de la división más lo que quede de resto sobre que no se pudo seguir dividiendo. Entonces ya tendremos, en vez de integrar este cociente de polinomios, integraremos esta suma de dos fracciones más simples. Entonces, por ejemplo, veamos esta expresión. Tenemos un cociente de polinomios donde aquí arriba el grado del polinomio es 2 y abajo el grado del polinomio es 3. O sea que estamos en el primer caso.
¿Cuántas fracciones simples vamos a poner? 3. ¿Por qué? Porque hay 3 factores en el denominador, hay 3 raíces. Una está repetida por este 2 de aquí, por este 2 de este exponente, pero sin embargo hay 3. Entonces vamos a descomponer en 3. La primera tendrá por denominador este. La segunda tendrá por denominador ese mismo, pero con un grado menos. Y la tercera tendrá por denominador el otro factor. Dijimos que si aquí había lineal, arriba íbamos a poner constante. Y si aquí estaba factoriado, también íbamos a poner constante. Lo que tenemos que tratar de hacer ahora es decir, esta es la fracción que queremos integrar. En lugar de integrar esa, quiero ahora integrar estas 3. Para poder resolver estas integrales necesito saber cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C. Entonces voy a simular como que estas 3 vuelven a ser una sola, sacando denominador común entre estas 3. Y cuando saquemos ese denominador común, todo este denominador común dividido en el primero, quedará solamente x menos 2 para multiplicar por esta A. Ese es el primer término que aparece aquí. Todo este denominador dividido en x menos 1 me quedará un x menos 1 por x menos 2 para multiplicar por b. Es este término que está aquí. Y por último, todo el denominador común dividido en este quedará x menos 1 al cuadrado para multiplicar por c, que es este. A lo que hemos llegado es que toda esta expresión es igual a toda esta expresión. Los denominadores son exactamente iguales, por lo tanto los numeradores tendrían que serlo también. Entonces, igualando los numeradores, vamos a obtener un sistema de ecuaciones donde, si nosotros resolvemos todo esto que está aquí, nos van a quedar las a, las b y las c acompañando al x cuadrado, al x solito o al término independiente. Y vamos a lograr decir, entonces, todo lo que acompaña a x cuadrado tiene que ser igual a un 1, que es el número que acompaña al x cuadrado aquí. Todo lo que quede acompañando a la x tiene que ser igual a menos 1, que es el número que acompaña a la x aquí. Y todo lo que quede sin x tiene que ser igual a 4. Directamente entonces vamos a poder resolver y obtener cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C. Entonces, en vez de integrar esto, vamos a integrar estas 3, donde aquí escribiremos menos 4, aquí escribiremos menos 5 y aquí 6. Y entonces podremos directamente integrar esas 3 fracciones que son más sencillas.